Hola, estimados amigos. Estamos aquí nuevamente en Los Hombres en el Castillo. Primero que nada, bueno, agradecerles que estén nuevamente con nosotros. Estamos acá en lo que va a ser nuestro nuevo hogar a partir de ahora, este estudio, ¿no es cierto? Zona X. Así que muy felices de estar acá. La segunda cosa que debo decirles es que, claro, hoy día habíamos prometido un programa sobre ciencia ficción blanda, pero debido a la contingencia nacional hemos decidido cambiar la agenda y introducir un tema que teníamos pensado para mucho más adelante, que era la ciencia ficción y el conflicto político y social. ¿Ya? Entonces, de eso nos vamos a dedicar hoy día. Como siempre, a mi lado, don Luis Saavedra, don Pablo Castro, y de nuevo, por las circunstancias en las que está el país, nos ha sido difícil para don Wilber Gallegos acompañarnos en esta ocasión. ¿Quieres saludar, Pablo? Sí, hola, ¿qué tal? Don Luis, ¿quieres saludar y dar inicio a los fuegos? Bueno, en principio darle un abrazo a Wilber desde la distancia y esperar que esté bien. Es fácil y difícil empezar con un tópico como este, ¿no? Básicamente porque toda acción humana es política. Hacemos política todos los días. No hay tal cosa como ser apolítico. Y por otra parte, ¿por dónde empezamos a revisar ciencia ficción? Casi toda la ciencia ficción requiere o obtiene un enfoque, una mirada política desde el punto de vista del autor. Por lo tanto, podemos encontrar ciencia ficción política o política en la ciencia ficción, como tú decías, la ciencia ficción involucrada en la política y el conflicto social en casi todas las novelas o en todos los autores que nos gustan. Encontré esto por ahí, en donde dice que la ciencia ficción es un excelente medio para imaginar futuros escenarios políticos, aún mejor que otras herramientas convencionales prospectivas. El mismo hecho de que la ciencia ficción hace una prospección científico-tecnológica y con eso cuáles son las implicancias en la existencia humana, te invita a hacer todo tipo de elucubraciones sociales y elucubraciones políticas. Específicamente me recuerdo que en el auge de la nueva space opera a principios de los años 80 y que continuó durante los años 90, tuvimos grandes cambios en la space opera, y uno de los grandes cambios era que el nivel de perspectiva social y política era mucho más amplio que las novelas de sus predecesores. Pero sí hay un campo de guerra político, un campo de batalla política, de pensamiento político. Esas son las distopías. Básicamente porque siempre hablan sobre estados totalitarios. No voy a hablar, por ejemplo, de 1984, Un Mundo Feliz, porque otras personas las han analizado lo suficientemente para que nosotros podamos apoyarlas. Hay una que me gusta mucho, que es THX 1138, que es una película de George Lucas en 1971, me parece, o Brasil, de Terry Gilliam, que también son muy interesantes como alegatos políticos o como enfoques políticos y sociales de un cierto momento. La Naranja Mecánica. O La Naranja Mecánica. Me gustaría hablar de otras novelas, por ejemplo, de Nosotros, que es de Yevgeny Zamyatin, que fue publicada en 1924. Zamyatin fue un intelectual ruso que tuvo la mala fortuna de ser encarcelado primero por los zaristas y después por los bolcheviques. Por lo tanto, no le caía bien a nadie. Sin embargo, era amigo de Máximo Gorki durante el primer periodo de la Revolución Rusa, y eso finalmente lo salvó. ¿Era anarquista entonces? Era probablemente anarquista, y es bien anarquista, pero Zamyatin, esta distopía que se llama Nosotros, en realidad se puede leer como una crítica a los autoritarismos, tanto de izquierda como de derecha. De hecho, Orwell la leyó, y Orwell en 1946 hizo una reseña en un diario, en donde precisamente decía, bueno, esto me va a servir posteriormente para hacer una novela, que es precisamente 1984.
Bueno, la trama gira alrededor de 503, que se enamora, que es un crimen en esta sociedad distópica, en donde se desincentiva el uso de las emociones, hay una pérdida del individuo y hay una tiranía de la razón. Después saltamos a una novela que viene desde el mundo del mainstream, que es El Talón de Hierro, que es de Jack London, en donde, bueno, Jack London era socialista y él estaba muy preocupado por los derechos de los trabajadores a principios del siglo pasado. Esta novela trata sobre un mundo en donde las grandes corporaciones se han transformado en castas económicas y políticas y se hacen llamar el Talón de Hierro. Seguimos a Ernest Eberhard, un líder obrero, en sus intentos por derrumbar este régimen. Lo interesante aquí de Jack London, no es amigo mío, donde el fin último del capitalismo es la creación de un régimen absoluto de gobierno, del control de toda la producción y de todo el sistema social. El mismo Jack London de Colmillo Blanco. Es el mismísimo. Y de hecho tenía un cierto coqueteo con la ciencia ficción, a partir precisamente del Talón de Hierro. Otra idea que es muy interesante de London es que la caída del capitalismo es inevitable para él debido a la concentración del capital. La propuesta de Marx. A través de la concentración del capital, como dije, a través de los monopolios. Después nos vamos a meter con Ayn Rand, desde el otro extremo político, que es la rebelión de Atlas en 1957. Bueno, ella es una filósofa rusa que escribió la Biblia liberal para el siglo XXI, en donde los saqueadores, que son la élite política y los cultos religiosos, y los no saqueadores, que son los emprendedores y los capitanes de empresas, se enfrentan. Obviamente, Rand toma partido por los emprendedores y por el auge del capitalismo. Rand defendía el capitalismo y el individualismo, diciendo que era el único sistema económico que permitía al ser humano vivir como tal, haciendo uso de su facultad para razonar. Y esto ha traído obviamente críticas tanto buenas como malas, en donde las más malas dicen que es solamente pura pornografía para capitalistas. Y es un libro de cabecera para ciertos liberales en Estados Unidos. Bueno, pero ahí es interesante porque en el fondo tú puedes empezar a ver en qué momento una obra es nada más que un panfleto, básicamente, donde el autor está escribiendo una obra de ciencia ficción, de fantasía, etcétera, básicamente porque quiere exponer sus propias ideas o proponer un modelo, una visión política. Sí, pero Rand claramente es alegórica, no pretende escribir ciencia ficción. No, pero utiliza los tropos de la ciencia ficción. Usa los tropos, pero claramente es una obra alegórica que tiene una función de carácter ya más filosófico. Es interesante porque yo me acuerdo haber leído no hace mucho un estudio de la obra política más leída por los jóvenes norteamericanos, que no leen mucho de todas maneras, pero que cuál era la obra política más leída por los jóvenes norteamericanos, y precisamente era Ayn Rand. Ya. Básicamente la distopía es bien alegórica y quizás podríamos discutir hasta la saciedad de si es parte de la ciencia ficción o no. Uh-huh. Quisiera terminar esta primera parte con El cuento de la criada de 1985 de Margaret Atwood, en donde una élite teocrática en Estados Unidos realiza un golpe de estado exitoso. Se instaura en el país de Gilead, en donde se eliminan todas las libertades civiles y la vida se rige por el Antiguo Testamento. La condición de la mujer es el argumento principal aquí. La mujer se cosifica, las mujeres que son fértiles se transforman en criadas y su valor reside en su capacidad de dar a luz. La autora dice sobre esto, es un relato imaginario que sucede cuando ciertos no infrecuentes pronunciamientos sobre las mujeres se llevan a sus conclusiones lógicas y lógicas, sí. Sí, que bueno, claramente también hay una alegoría, en este caso, carácter dentro del contexto del feminismo, ¿no? Sí. ¿Me toca a mí? Sí. Ya yo voy a mencionar algunas obras ya derechamente de ciencia ficción que he elegido para abordar en este tópico.
Hace ya unos 10 años escribí para la revista Próxima un artículo donde comparaba 1984 con una novela de Jack Williamson que se llama Los humanoides. Ambas novelas son de carácter político, claramente en 1984 de un carácter mucho más político que la otra y mucho más famosa. Las dos novelas fueron escritas el mismo año, 1940, o publicadas, 1949 más o menos, y en un contexto bien polarizado. Para quienes no sepan, ese año, 1949, el Papa del momento condenó a todos los seguidores del marxismo al infierno. ¿Lo sabía? Sí. Bueno, en ese contexto salen estas dos novelas. 1984 no necesito explicarla, es un individuo frente al colectivo y finalmente el colectivo triunfa y de alguna manera eso es repulsivo para nosotros como lector. En Los humanoides la situación es distinta, el individuo está enfrentado al colectivo representado por un imperio de máquinas, ¿no es cierto? Y lucha denodadamente contra estas máquinas y es derrotado, al igual que en 1984. Y sin embargo, ahí lo interesante de la novela de Jack Williamson es que te fuerza un cambio paradigmático en las últimas páginas donde te plantea la posibilidad de que en realidad las máquinas tuvieran la razón todo el tiempo. Esos juegos de carácter político-filosófico me encantan en una novela. Esa vuelta de tuerca que no van más allá del mero, era el otro el asesino, no, sino que van, todo el concepto filosófico que te había estado presentando estaba equivocado, o al menos en la lectura, digamos, en el proyecto literario que se está presentando. Bueno, y es por eso que la ciencia ficción es una herramienta ideal para explorar las tuercas y las retuercas de una idea. Luego quería hablar de Duna. Duna en el sentido, claro, hay mucha política en Duna, pero yo quiero concentrarme en el concepto de la crisis social, de la revuelta social. Yo creo que hay muy pocas novelas que hablen de una revuelta social de la magnitud y escala que muestra Duna, donde hay un grupo de gente pobre, de gente de clase muy baja, ni siquiera está dentro del estante, ni siquiera está dentro de la estructura de castas, está fuera, que son los fremen, ¿no es cierto?, unos descastados, que finalmente inician una revuelta de carácter político-social que sacude todo el imperio y que los convierta a ellos en líderes de esta revuelta, que es este concepto de la revuelta absoluta. Es muy política, sin duda, y es uno de los grandes tropos de la ciencia ficción. Hay muchas novelas y películas, como vamos a ver, que tratan este concepto de rebelarse contra el Estado. Y pueden haber aquellas donde los rebeldes son los buenos, y puede haber otras donde la autoridad son los buenos, y eso ya depende de las posturas particulares del autor. Pero esa idea de que el desafío del status quo es una idea muy querida por la ciencia ficción y que se traduce en novelas muy épicas, ¿ya? Por ejemplo, y la última novela que voy a mencionar en esta pasada, Hiperión. Ya, en Hiperión nuevamente tenemos un gran imperio, la hegemonía de la humanidad, ¿no es cierto? Y unos elementos que están luchando por desestabilizarla, que son los Exters. Y el segundo tomo es la revolución prácticamente de los Hector y la forma en que se desestabiliza esta estructura y finalmente colapsa, ya en una guerra apoteósica, pero una guerra civil en el fondo, ¿ya? Así que ese es un ejemplo claramente de esta lucha entre quienes desafían el status quo y quienes la defienden. Señor Pablo Castro. Bueno, yo voy a volver un poco a lo que había planteado Lucho al principio, porque en general podemos hacer una lista enorme de autores y novelas que o bien son políticas o usan la política o son susceptibles de ser consideradas como políticas, de cualquier lado. O sea, me acuerdo, no sé, Jerry Pournelle, por ejemplo, con Larry Nivens, que en los 70 fueron considerados como la nueva derecha, porque claramente escribían, apostaban con un discurso muy fuerte de apoyo a los científicos, discurso, no sé, Lucho, parece que Jerry Pournelle incluso fue parte de la administración Reagan también, y entre otros. Y eso también generando contraparte de un lado para otro. Yo creo que la historia de la ciencia ficción tiene ese elemento desde su inicio, donde escritores que han
han adherido a una u otra tendencia, y tenemos escritores, por un lado, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, muy de derecha, muy de izquierda, etcétera, y cada uno usando sus historias o sus ideas para, en algunos casos, directamente proponer modelo o una visión personal del autor, o en otros casos, sencillamente, es una cosa más bien indirecta. El problema es que yo creo que hoy día me parece que había una politización muy fuerte de la ciencia ficción. Y eso se ha visto también en algunos fenómenos, como el más inmediato que se me ocurre, que es el famoso episodio de los Rabbit Puppies y los Sad Puppies, o los cachorritos tristes y los cachorritos rabiosos. ¿Quieres dar una referencia? Porque a lo mejor no muchos de nuestros espectadores saben de qué estamos hablando. Esto es algo que empieza el año 2013. Básicamente partió con un movimiento que eran los Sad Puppies, o los cachorritos tristes, donde hacían una crítica principalmente a lo que eran los premios Hugo. Según ellos, los premios Hugo estaban siendo manipulados para que ganaran escritores que eran más bien de una tendencia más de izquierda, más liberal, y en ese sentido se estaba generando que desde el premio más tradicional dentro de la ciencia ficción, no necesariamente el más prestigioso, tampoco creo que lo sea, se estaba creando, digamos, una cultura de favorecer a un cierto tipo de escritor, a un cierto tipo de tendencia dentro del género, y dejando de lado lo que para ellos era la ciencia ficción, el elemento más esencial, primordial, o el más característico de la ciencia ficción clásica, que emergió en los años 50, más enfocada quizás a la entretención, a las nuevas ideas, sino que sencillamente estaban diciendo, mira, aquí se está premiando, es una discriminación positiva con escritores que sencillamente, o escritoras sobre todo también, porque es un otro tema también del alegato, que solamente estaban haciendo ciencia ficción o promoviendo una ciencia ficción claramente politizado para favorecer ciertos temas, que ellos estaban quedando de alguna forma de lado. A eso se sumó después, ese primer movimiento tuvo, yo creo que tuvo más repercusión quizás, sobre todo más bien cuando se hizo la crítica justamente al sistema de entrega de premios, de nominación y de premios de Lugo. No conozco tanto el detalle ahí, pero y algunos autores en general más, no digo conservadores, porque en general no eran no estaban en una trinchera u otra, de alguna forma estuvieron de acuerdo, pero eso después derivó en los que se llamó los Rabbit Puppies o los cachorritos rabiosos, que ya era un grupo derechamente mucho más radical, donde se inició también un debate mucho más insolente, incluso entre un lado y otro. Y derechamente asociado a la campaña Trump. Exactamente. Yo creo que también ambos movimientos también surgieron en un momento de la política interna norteamericana, sobre todo con la emergencia del Tea Party el año previo, al año después de haber elegido Barack Obama, donde empezó también a crearse una posición radicalizada en ambos lados. Una cosa que no se había visto tanto en Estados Unidos. Los movimientos radicales eran más bien algo que acompañaba la política tradicional, pero no eran los protagonistas también eso sigue hasta el día de hoy. Y yo creo que eso generó también, inevitablemente, que dentro del ambiente, y eso uno lo puede ver también en las WorldCon, a mí me ha tocado asistir a 2, que evidentemente hay una politización mucho más extrema, o sea, la gente es mucho más, toma posición en realidad en un lado u otro. Tú te acordarás que lo que ocurrió ahora en Dublin, que se quiso cambiar y se cambió de hecho el premio al John Campbell, me parece. El John Campbell, básicamente porque se acusó de que Campbell había sido fascista, entre otras cosas, y ahora hay una controversia también, tú me contaste el otro día, por el premio de James Tiptree, que se quería hacer justamente lo mismo. Pero sí. Claro, pero lo de Tiptree tiene que ver más bien con su historia personal, el hecho de que haya sido acusada de haber asesinado al marido, si eso es... Bueno, pero es interesante porque finalmente esa politización abre, digamos, líneas de discusión u otras que probablemente antes no se habían considerado, sencillamente se aceptaban como tales. Esto no es tomar por partido uno u otro. Y ahí obviamente... me parece que ahí obviamente hay una situación donde al final de cuentas, incluso en el caso de ustedes que escriben más ciencia ficción, o sea, ¿en qué momento tú puedes escribir una obra que no vaya a ser juzgada políticamente? Independiente de... tú puedes voy a escribir una obra, sencillamente me interesa esta historia, voy a crear una sociedad de este tipo, etcétera, no porque tú quieras realmente promoverla o no. Pero finalmente va a venir el cuestionamiento, bueno, ¿por qué hiciste esta sociedad, este punto de vista? ¿Por qué el protagonista es un hombre y no tiene que ser una mujer o tiene que ser otra cosa? ¿Me entiendes? Es decir, creo que hoy en día la ciencia ficción podemos aceptar de que ha tenido un elemento político siempre ahí, porque es inevitable, pero hoy día tal vez está mucho más expuesta a una politización y una mirada que es más...
no voy a decir extrema, pero al menos distinta, como fue más crítica. Yo diría que es más explícitamente alegórica en términos políticos. Hace 20 años era muy rara la novela de ciencia ficción que asumía colores políticos explícitos. En cambio, hoy día es bastante más frecuente que en ciertas novelas se nos presenten como alegorías políticas, derechamente. O bien que no intentan ser eso, pero van a ser juzgadas por una voz. Sí. A mí me parece que hace 30 años, 1980, 1990, era mucho más fácil hacer ciencia ficción sin que se te juzgara desde un punto de vista político. Pero con la caída de las grandes ideas en la década de los 1990, y aquí no quiero hablar sobre el paradigma en fin de la historia de Fukuyama, que obviamente resultó no cierto. No hable. Pero espérate, que te tengo que desafiar, porque la nueva ola es un proceso político intenso en la ciencia ficción. Sí, desde el punto de vista de que todo es un proceso político. Respondiendo a una de las preguntas de Pablo Castro, si era posible de que no se te juzgara políticamente o desde un cierto punto de vista, eso es imposible porque el creador genera la obra, pero finalmente el público o el lector o el que asiste a la experiencia artística es el dueño por derecho. Un libro se puede escribir, pero en el momento de publicar queda a disposición de las personas que lo leen. Y ese es y ese no es un problema, básicamente, porque las personas que lo vayan a leer lo van a enriquecer. No, sí, por supuesto. Es una misión, una mirada. No, pero yo ahí discreparía, porque una cosa es que una obra se enriquezca porque inevitablemente al hacer público tu escrito va a tener retroalimentación de otra. Y otra cosa es que el libro sea juzgado de una manera que no es... Es decir, bueno, eso es un problema obviamente del autor, que hay autores que obviamente van a... si escriben una obra donde claramente quieren entregar su visión política u otra, van a dejarlo manifiesto no solamente en la obra misma, sino que en su presentación del libro o en otro tipo, o en otra actividad donde realmente diga, sí, mira, esta obra en realidad quise hacer tal, quise criticar este sistema, quise hacer otro, o hacer otra, o tener otro objetivo. Es que hay tres maneras, deben haber muchas maneras de interpretar un libro o un cuento. Yo manejo tres que son las más clásicas: el formalismo, donde tú analizas la obra desde los conceptos que hay en la obra y nada más; desde el estructuralismo, que es incorporándolo el contexto sociopolítico en el cual la obra está inmersa; y desde un deconstruccionismo, donde analizamos lo que los lectores sienten. Te puedo poner un ejemplo, no quiero ser autorreferente. Yo cuando escribí el cuento Exerion, tú me has contado que algunas personas lo ven como una suerte de utopía socialista, una cosa así, o de como una suerte de alegato claro, socialista. Es curioso porque cuando yo lo escribí en realidad no tenía esos métodos. Quise usar, digamos, un escenario político particular, pero lo que yo estaba buscando era, o por lo menos lo que me interesó escribirlo, tenía... O sea, la motivación era totalmente apolítica. Pero ese es un efecto interesante de ser autor, básicamente porque independiente de lo que tú hayas querido hacer, estás inmerso en un instante del tiempo que se filtra dentro de la ficción. Claro, pero cuando tú estás en escenarios que son muy politizados, solamente va a quedar una mirada política del cuento y no da espacio para que pueda haber a lo mejor estoy haciéndolo como sencillamente una pregunta, una crítica o una reflexión de la historia que vaya más allá de esa discusión. O sea, es el tema que yo planteo. En escenarios muy politizados, las obras van a terminar siendo criticadas desde ese ámbito, esa trinchera, y el cuento, por lo tanto, va a perder la oportunidad que sea criticado tal vez en otros niveles. Pero, por ejemplo, no sé, porque pasa la contingencia política, los años pasan, las décadas pasan, y uno mira, por ejemplo, la obra de Heinlein con otras miradas respecto de la política, que probablemente el ardor con que se veía la obra de Heinlein en los años 60. Pero te voy a mencionar sobre algo más parecido a lo que le pasó a Gibson, que fue con Neuromante. Yo leí en algún lado que Gibson señalaba que su obra no es distópica, sino que es utópica, que él había escrito una utopía donde la humanidad se salvaba de la guerra nuclear y era capaz de construir sociedad sin que se hubieran matado unos contra otros,
y claro, pasan los 10 años y resulta que la novela se lee distópica. Bueno, pero es esa una... Podemos leerlo como la distopía como una utopía negativa. Sí. Básicamente es una discusión sobre etiquetas. Sigamos avanzando. Sí, señor. ¿A quién le toca avanzar a usted? Sí, me interesaba saber, básicamente habíamos encontrado los escritores de ciencia ficción y los escritores en general tienen una inclinación hacia la izquierda. Me interesaba saber si había algún tipo de autor que defendiera intereses fascistas o de extrema izquierda. No encontré mucho. ¿Extrema izquierda o extrema derecha? Perdón, de extrema derecha. No encontré mucho, pero sí encontré, por ejemplo, me acuerdo del Sueño de Hierro, que es de 1972, de Norman Spinrad. Spinrad, a pesar de que es un escritor de izquierda, hizo un experimento, un ejercicio, un tour de force, en donde él imaginaba una novela que ganara el Hugo de 1954, escrita por Adolf Hitler. Y ya estamos hablando de una ucronía. Adolf Hitler no tuvo éxito con sus ideas y tuvo que huir de Alemania. Recaló en Estados Unidos y se volvió un gran ilustrador y un gran escritor de ciencia ficción. De hecho, es muy chistoso porque en alguna parte la novela es tan popular que hacen cosplay en las convenciones sobre relativo a los personajes de la novela. La novela, todo esto se llama El Señor de la Svástica, dentro del mundo del Sueño de Hierro. Pero ahí yo lucho que se haría... Sí, dale. Y esto es una reacción, porque en este mundo que es ucrónico, Rusia o el socialismo se ha hecho de Latinoamérica, se ha hecho de Europa y de África y de Asia, y solamente quedan Japón y Estados Unidos. Y por lo tanto ocurre ahí una identificación sobre el libro. El libro, o en realidad el libro del libro, cuenta con una reseña al final de un personaje que es un crítico que se llama Homer Whipple, que va haciendo una crítica literaria al libro y va derrumbando cada uno de los preceptos del libro. Por favor. Es que ahí también, a ver, volvería un poco porque lo contrario a la izquierda no es el fascismo o la extrema derecha. Sería derecha solamente. No haría que necesariamente irse demasiado al extremo. Yo creo que nombramos algunos casos, por ejemplo el de Jerry Pournelle, que yo creo que, bueno, usemos la terminología norteamericana en ese aspecto conservador en realidad, ¿no? Pournelle o Orson Scott Card, no sé si Jack Vance lo considera un tipo también más conservador o de derecha, que probablemente no estarían de acuerdo con la extrema, incluso Bradbury, un tipo también más de derecha, que no estarían tan de acuerdo con posiciones más de extrema como los Rabbit Puppies. Bueno, recordemos que Bradbury hizo un llamado a votar por George Bush, así que... Y hizo una crítica muy fuerte, ¿te acuerdas? Con el documental de Fahrenheit, ¿cómo se llama? No me acuerdo en este momento. Porque quiso usar un poco la referencia a 451 y lo criticó fuertemente, como que de hecho no. Cambiar el nombre. Bueno, mi búsqueda no tuvo grandes resultados, no encontré mucha ciencia ficción fascista. O sea, derechamente fascista habría que, ¿sabes que no están? O sea, es cuestión de ir a los pupis, a los nominados pupis, ahí voy a encontrar algunos. Sí, ahí está. Ahí están. Porque no son directamente fascistas, o sea, los autores no escriben derechamente pensando en Box Day, yo creo que sí. Pero tú te refieres fascista, al movimiento fascista, al nazismo realmente tal. Esa es una buena pregunta. Básicamente, ¿qué entendemos por fascismo? Es fácilmente decir que algo conservador es derechamente fascista. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el fascismo y el nazismo no son movimientos de derecha. Es un gran error que se ha planteado muchas veces. Se hizo común en los 60 y 70 decir fascista a alguien que era de derecha, pero si uno va a la simbiosis misma de esos movimientos, no tienen nada que ver con lo que hoy día se ataca a la derecha neoliberal u otra, puede ir cambiando bastante. De hecho, los movimientos de extrema derecha hoy día en Europa están en contra de las multinacionales, tienen un discurso muy más parecido a lo que se entendió originalmente en Europa como esos movimientos que eran corporativistas,
el mismo nazismo y nacionalsocialismo. O sea, tiene una... O sea, pero el discurso antiglobalización es más cercano con el fascismo, y ciertamente hay un discurso antiglobalización en la derecha norteamericana, pero eso no ese es otro tema grande. Sí, La derecha vamos a meter en... La derecha chilena no es antiglobalización, por ejemplo. No, pero... Tengo una pregunta la primera pregunta formal para la mesa es, al buscar sobre ciencia ficción fascista, me encontré obviamente con Starship Troopers. Sí, claro. ¿Podemos decir que es una literatura fascista de ciencia ficción? Eres un tendencioso, Lucho. No sé. No sé. Es una apología al militarismo, pero ya entrar a proponer un modelo de gobierno fascista no lo considero. Bueno, va a depender de la mirada. Yo creo que si tú lo presentas en un panel hoy en día, esa novela, para la pregunta que tú estás haciendo, yo creo que mucha gente la considera como tal, porque tiene los elementos que hoy día son entendidos como características del racismo. ¿Ya? Un apego a la sociedad militar, qué sé yo, a una guerra constante, un exterminio del enemigo, al hecho de que las personas tienen que, en la novela me acuerdo que tienen que hacer el servicio, ser parte para poder ser ciudadanos. Inevitablemente dentro de lo que es la visión más común y del fascismo va a ser considerada como tal, pero es que en ese caso toda la ciencia ficción militarista sería fascista y no es así. Scalzi, uno lee Scalzi, mucha apología al militarismo, y sin embargo no creo que nos podríamos confundir con un discurso de carácter... Yo no digo que sea realmente fascista, digo que engancharía con la visión que se tiene hoy en día más común, más típica de los foros y todo lo que se entiende como fascismo, pero en realidad no lo sé. La comparación igual es interesante, porque son novelas parecidas, derechamente. Casi también, pero es casi de hecho hoy en día es considerado más bien un liberal. No, sí. Claramente fue una de las voces más fuertes contra los papis. Al principio no tanto. Bueno, aquí encontré una reflexión leyendo un artículo que se llama Fascismo y Ciencia Ficción del 2014, de un tipo que se llama Aaron Santeso, y empieza describiendo un cuento que se llama The Golden Amazon of Venus de 1949, de un tipo que se llama John Murray Reynolds. La reflexión es cuán fácil que es una posición política aceptada se vuelva inmediatamente añeja y hasta reprochable. Esta historia es que es bien pulpesca y aventurosa, tiene de todo. Una raza malvada, que se llaman los escamosos, que tratan de dominar a los pacíficos Savizans. Afortunadamente llega una expedición norteamericana que balancea el conflicto y son inmediatamente aceptados como salvadores y líderes naturales. Los Savizans son obviamente rubios de ojos azules en Venus, de piel como la porcelana, e inmediatamente las hembras de la especie vieron en los terrestres la posibilidad de apareamiento. Esto fue escrito en 1949, temporalmente no hace tanto, pero hemos evolucionado como sociedad y es una visión que está completamente, y que hasta ahora, por lo menos a mí, me parece reprochable. Por lo tanto, estamos viviendo en una sociedad donde cambia muy rápidamente todos los conceptos. Los valores que hace 10 años eran aceptados, hoy, si bien no están fuera de moda, no son tan mencionados como antes. ¿Cómo afecta esto a hacer ciencia ficción política hoy en día? Yo creo que la novela que tú mencionaste probablemente a los 10 o 20 años ya la considera una caricatura en sí. Creo que me hiciste acordar Years on Years, con estos paradigmas fuertemente cambiantes, donde la comentamos en algún momento, ¿no? Ese primer capítulo donde... un segundo capítulo donde estalla la bomba nuclear. No, yo creo que para mí, cuando la niña le dice a la mamá, yo soy trans, y la mamá viene con todo un tema de, no, hija, nosotros te entendemos, está bien, vas a poder, cuando las operaciones, no, mamá, yo soy transhumana, yo me voy a copiar en un computador. Yo te decía, te rompe el... Claro, entonces, pero además te dice, esos son los temas que vienen en 10 años más. Evidente, espero que el tema feminista haya sido superado en el buen sentido, es decir, que efectivamente
las mujeres hayan alcanzado todas sus aspiraciones de igualdad. Y ya no sea un tema. Y entonces el tema va a ser otro. El tema va a ser nuestra relación con las inteligencias artificiales, probablemente, si no otro. Yo soy incapaz de entender lo que va a pasar en 10 años más. El tiempo se está moviendo demasiado prisa, la aceleración tecnológica es gigantesca, pero ciertamente esos temas van a ir cambiando. Pero ¿cómo, Rodrigo? Eres un escritor de ciencia ficción y no sabes lo que va a pasar en 10 años. Yo creo que, como decía Carl Sagan, somos libres de especular, pero tenemos que saber distinguir entre la especulación y los hechos. Yo no sé, la pregunta entonces, Lucho, igual es difícil. Vuelvo al punto que dije antes. Creo que en contextos de politización, donde la obra que tú escribas va a ser juzgada solamente de una mirada política o va a haber la tendencia, va a ser difícil, porque en el fondo, insisto, hay obviamente escritores que van a usar la ciencia ficción para entregar su punto de vista, y está bien, su punto de vista político, su visión de la sociedad, o defender un punto de pensamiento, porque creo que también ha sido parte de la historia y ha contribuido también a generar también nuevas visiones u otras. ¿Te acuerdas cuando hablábamos tiempo atrás de que Jack Vance era un escritor feminista? Mucho tiempo antes probablemente que el concepto existiera. Y uno ve la obra de él y efectivamente tiene una visión bastante interesante del feminismo. Sus protagonistas son mujeres, pero su obra en general puede ser juzgada en términos también más generales. Yo creo que va a depender justamente de eso. Si en contexto de politización tu obra siempre puede ser de repente no juzgada de la manera, no juzgada de la manera en que tal vez corresponde, y caer en juicios que son más bien, que esconden peleas lo que pasó con los papis finalmente, donde al final las obras que se proponían o no para el Lugo finalmente, y tú puedes contar después lo que ocurrió con el sistema de votación. Al final todas cayeron, algunos decían, bueno, pero si la obra es buena, ¿qué importa que hubiese venido los papis? La propuesta, la nominación, digamos, no tenía sentido. Y ahí se cayó en una discusión donde ya derechamente la calidad de una obra u otro quedó de lado, y sencillamente ya la discusión era directamente. No, pero mira, yo te he dicho, los premios Hugo, y probablemente todos los premios relevantes, incluyendo el Nobel, tienen una fuerte componente político respecto del tiempo en que se están otorgando. El premio Hugo en su momento favoreció a los autores que estaban en la nueva ola, porque el discurso era concordante con los tiempos que se están viendo, y eso está bien. Hay elementos objetivos de calidad de obra, sin duda que hay elementos objetivos de calidad de una obra, pero la obra también tiene que ser capaz de alguna manera representar su tiempo. Y también es bueno premiar la capacidad que tenga esas obras de representar adecuadamente lo que en ese momento está ocurriendo en términos sociales, políticos, o lo que sea, o morales. Oye, yo quería, en todo caso, quería hablar de otro tema. No sé si puedo o todavía están acá. No, dale. Yo quería hablar un poco de historia de la política en ciencia ficción. Partir un poco, la ciencia ficción en términos políticos parte bastante neutra, sino claramente asociada a un status quo. Estoy hablando de Julio Verne. Y Hugo Gernsback, que en el fondo va a incorporar el tema didáctico de la ciencia ficción. Él quiere que la ciencia ficción sea para educar a la gente, pero no hay una clara distinción política. Yo, desde mi perspectiva, quien por primera vez toma la política en ciencia ficción derechamente y alegóricamente y conscientemente es H.G. Wells, en obras como, por supuesto, en casi toda su obra, pero en La máquina del tiempo, claramente un discurso político sobre clases sociales, y la invasión, ¿cómo se llama? La guerra de los mundos, que es también un tema sobre colonialismo. Quería hablar específicamente de Campbell en este contexto. Campbell ha sido una persona en este momento muy polémica, porque salió todo este tema del premio Campbell que anualmente se le daba al autor joven más prometedor en el campo, y este año se pidió el cambio de nombre en un discurso muy fuerte pronunciado por Janet Eng. Y se cambió el nombre al premio Astounding. Esto es porque, claro, se acusa a Campbell de practicar actitudes fascistas durante el ejercicio de su edición, del poder que le daba el ser editor de la principal revista de ciencia ficción. No sé si eran fascistas, pero eran racistas. Claramente. O chauvinistas. O sea, la pregunta es, claro, Campbell hizo mucho para construir el concepto que tenemos hoy día de ciencia ficción, eso no se puede negar, pero también queda la pregunta subyacente de qué otros autores podríamos haber conocido si él no los hubiera negado el acceso a la publicación, y ese es el argumento, ¿ya? ¿Cómo es este tema?
Bueno, Campbell, sabemos, organiza un grupo de escritores donde están los principales nombres del género que van: Asimov, Bradbury, Clarke, Heinlein. Organiza este staff de escritores alrededor de su revista. Y si bien entendemos que algunos de ellos tenían ideas más de izquierda, en general van a complacer a Campbell en generar ciencia ficción que desde cierta perspectiva no presenta un gran discurso político, ¿ya? Y cuando lo presenta es más bien asociado al status quo más bien a la, no tanto a la derecha, sino que a la idea de que Estados Unidos era un país superior y que debía imponer sus valores en el resto del mundo. Y entonces ahí surge una contraposición que Frederick Paul, ¿no es cierto?, y su grupo de los futurianos, que empieza a pujar por una visión, bueno, que Frederick Paul es miembro del Partido Comunista, y claramente él va a generar un grupo de escritores que van a ir en esa otra tendencia. La crisis, para que ustedes lo sepan, la crisis es tan fuerte que en la primera convención mundial de 1939, el grupo que estaba organizando, que era más cercano a las ideas de Campbell, rechazó o bloqueó o baneó lo que se llama el acta de la exclusión a los escritores asociados a Apolo, a los futurianos, y les negaron la entrada a la convención. Es decir, ya la primera convención mundial de ciencia ficción nace con un discurso y un conflicto político. Entonces, la política ha ido acompañando, el conflicto político, no solo la política, sino el conflicto político ha ido acompañando la historia de la ciencia ficción prácticamente desde su origen, ¿ya? Así que no decir que hoy día los premios se politizaron es como... Sí, siempre ha habido política, siempre ha habido un concepto y un discurso ideológico en el premio Hugo y en los otros premios también, y en la comunidad, y es sano. Si la comunidad de ciencia ficción no es una paria, ni vivimos en la montaña, ermitaños de lo que pasa en el mundo. Vivimos en un mundo político y tenemos... ¿Pero tú vivís en la playa? Sí, yo vivo en la playa y me tomo un martini mientras ocurren todos estos eventos políticos y los veo a la distancia y estoy feliz, pero soy feliz y no estoy en guerra con nadie. Nadie está en... Sí. Así que, pero no, independiente de eso... No, pero digo, a ver, está bien, ya te compro lo que tú estás diciendo, pero el conflicto con los papis y todo lo que puede decir que fue una anécdota. Fue fuerte, fue fuerte. Ya, pues entonces, pues, sí, hizo incluso que tuviera que cambiarse. Bueno, pero el acta de la primera exclusión es fuertísimo también. Nunca ha vuelto a ocurrir que se banee derechamente la presencia de... Bueno, pero por eso te digo, pero pasa, la fundación fue crítica, todo lo que tú quieras, pero la discusión que hubo años atrás no fue menor. No, todo lo contrario, fue fuerte. Y, bueno, le hago un contexto. Tú me pediste que explicara el sistema de lo que pasó. Lo que sucede es que, bueno, los puppies intentaron tomar control de los premios Hugo a través de un ardid legal. Antiguamente, para acceder a los premios Hugo, uno tenía que ser nominado. Entonces se generaban 5 nominaciones y después esas 5 nominaciones pasaban a la votación de todos los miembros de la convención y se elegía el mejor. Entonces la primera valla era ser nominado. Y antiguamente cualquier miembro de la convención podía nominar todos los candidatos que quisiera. Eso significó que 300 personas, que eran más o menos el universo puppy, llenaron las listas de nominación con nombres que ellos querían repetidamente, es decir, hicieron una especie de bulk, ¿cómo podría traducir eso? Un efecto de masa, bola de nieve, donde lograron cooptar todas las nominaciones. ¿Ya? Porque claro, uno dice, leí este cuento, lo nomino, y de a poco, y generalmente se lograba una nominación con un horizonte de 60, 80 votos, pero resulta que los puppies pusieron 300 votos de base en cualquiera de sus nominaciones y lograron que todas las nominaciones fueran cuentos o historias relacionadas con su visión del mundo, y eso llevó a que quienes estaban en desacuerdo votaran por no dar el premio a esos años, que fueron 2 años bien conflictivos, un año en particular que casi no se dio ningún premio y el otro que fue un poco más... y eso era opción, de hecho, votar por no voto. Me gustaría aportar con mis 3 centavos de pensamiento. Yo entiendo el nivel de escándalo que ha sucedido con los Rabbit Papi y los Sad Papi, porque estaban manipulando los premios. Pero también me hubiera gustado haber visto esa misma reacción en los Hugo, no tanto en los nuevos, sino en los Hugo, básicamente porque las grandes editoriales
hacen lobby, y unos lobbies muy fuertes, para poder manipular las votaciones en los jugos. Y, no sé, desde los años 90 ya uno no puede confiar en un libro que haya ganado el Hugo, precisamente. Es difícil, porque eso justamente fue el comienzo de los Sadpapis. Sí, tú eres un Sadpapi encubierto, porque hay parte de todo el discurso de Sadpapi. ¿Cómo? De ese argumento nace todo, porque el líder de los Red Puppies es director de una pequeña casa editorial que presentaba ese tema. Básicamente entonces fracasaron porque sigue el mismo status quo. Yo creo, a ver, lo primero es que la WorldCon es por votación popular, y cualquier ser humano que quiera se puede inscribir pagando el fee, pagando la tarifa. Entonces, al final del día van a ganar los más populares y no hay nada que hacer. Es un premio por votación popular, y por lo tanto van a ganar los más populares. Y es evidente que van a ser más populares aquellos que sean publicados por editoriales que tienen más penetración en el mercado. Es una dinámica media, quizá no es la más justa, pero es natural, es como obvio que va a ser así. Ahora, eso pasa en el premio novela, porque en el premio de cuentos, el premio de novela corta, el premio de cuento y el de cuento corto, que son esos 3 premios, ha pasado todo lo contrario. Lo que son las grandes editoriales de cuento, que son las que están, Asimov's Analog, Fantasy and Science Fiction, que son las que tienen el dinero, entre comillas, que tienen 20.000 suscriptores, han perdido fuertemente la batalla contra publicaciones mucho más humildes que tienen 8.000 suscriptores y que son online, ni siquiera en papel, como Clarkesworth, como Tor, como Lightspeed, ¿ya? Entonces ahí pasa un fenómeno contrario, ahí se ha potenciado a las nuevas. Pero eso no es propiamente es un cambio de las plataformas digitales, de cómo se distribuye el contenido. Pero cuidado, porque las antiguas siguen teniendo 20.000 suscriptores contra 8.000 suscriptores promedio de las chicas, de las online. Entonces ¿dónde están esos 20.000 lectores? ¿Qué está pasando con ellos? Y quizás también hay un tema político, porque en el fondo el lector que lee papel probablemente uno tendría a pensar que es de una edad un poco más mayor, que es de una generación un poco pasada, y al fondo no está asistiendo a las convenciones. Yo soy más digital, pero no. ¿Ya? Pero claro. Abuelito. Sí, pero y quienes leen en digital parece que son más propicios a ir a las convenciones y votar y mover a su revista. No sé, puedo estar equivocado. Es una interpretación muy básica la que estoy haciendo, pero llama la atención ese fenómeno. Me gustaría llamar la atención siguiendo en nuestra pauta. Tú mencionaste las series de televisión y las películas de ciencia ficción, y me gustaría, lamentablemente no está aquí Wilber, que es nuestro experto en Star Trek. Yo personalmente prefiero el universo de Star Wars porque es más caótico y tiene, obviamente, tiene mucho más descontrol versus el universo federado de Star Trek. Pero en lo básico, o sea, yo sé que Star Trek tiene algunos elementos políticos en algunos capítulos particulares. Los tiene, pero me parece mucho más interesante, por ejemplo, observar la saga de los clones, que son 3 horribles películas. Sí, son muy interesantes en su base y tienen una mejor historia que la saga original. En la saga original tú ves el ascenso de la luz desde la oscuridad. En la saga de los clones tú ves la saga de Luzbel, el ángel más bello que finalmente cae en desgracia. Pero también podemos ver pero es muy política. Es muy política, y podemos ver cómo la República, que es el sistema democrático occidental, cae por presiones internas, cómo está dominada por una clase política que se ha desconectado de la realidad, y que lleva al surgimiento del fascismo. Y que ha abierto una puerta al fascismo. Sí, porque ahí sí que no tenemos duda, lo que nos presenta el emperador Palpatine es fascismo. Sí, exactamente. Y no es un fascismo cualquiera, es una teocracia. Y tenemos por otra parte, en el lado de los chicos buenos, una secta una secta religiosa que son los Jedi, que finalmente resultan ser una banda de loquitos que simplemente eran fáciles de engañar. Bueno, sí, ahora
Yo lo primero que señalé fue esta idea de que en la ciencia ficción es muy frecuente, sobre todo en el aspecto épico de la ciencia ficción, esta idea de la revuelta social. Y lo que vemos en Star Wars es eso, es básicamente una revolución contra la autoridad fáctica. Pablo Castro se está preparando. Y por eso, en ese sentido, creo que es mucho más potente el mensaje político que el que podría dar Star Trek, sin desmerecer que Star Trek tiene otros méritos, pero en ese en particular creo que gana Star Wars. Yo te diría que, pero un comentario que viene de lo político, que en realidad Star Wars ha sido muchas veces usado en la política, realmente la realpolitik. La realpolitik, o sea, desde Star Wars de Reagan, por ejemplo, entre otras. Pero me estaba acordando cuando tú estabas hablando, Lucho, me tocó ver una vez en una presentación, en PowerPoint, yo creo que esto se ha visto en internet, que era una imagen de ¿cómo se llama esto? De la Estrella de la Muerte como destruida o ya no queda nada, y algo dice jamás olvidar, 2 millones de muertos, never forget, y sale la fecha en que en fondo pone la fecha de la película, es como una perspectiva totalmente distinta. Cuando me tocó verlo fue bastante interesante porque sí, en general yo creo que en el caso de Star Wars y sobre todo en las últimas películas, ¿te acuerdas cuando en la tercera de la precuela hay un diálogo entre Anakin y de la saga de los clones? Sí, la que tú dijiste que eran horribles. Son horribles. Hay, o en alguna parte de esas tres, no me acuerdo cuál, está Anakin con esta otra chica, están conversando y tienen una discusión política respecto a democracia y cuando la democracia funciona o no. Y ahí se empieza a ver que Anakin en realidad tiene más tendencia al orden, y por lo tanto inevitablemente iba a caer, digamos, o iba a aceptar la teocracia del imperio. Ahora, si ves, creo yo, en las últimas de la secuela, claramente el imperio ya ni siquiera es fascismo, es claramente toman los elementos de las fuerzas alemanas, nazis, digamos, sí. la forma, qué sé yo, la música, la orden. O sea, yo creo que es decir, construyen, incluso creo que Abrams en el Force Awakens mencionaba que se había basado en los archivos de Odessa, ya, pero el almirante, o sea, el personaje que hace Cushing en la primera Star Wars, la Nueva Esperanza, es claramente un nazi. O sea, yo diría que mira, yo creo que ahí parecen más como Wehrmacht, como ejército típico de la Segunda Guerra Mundial. Ahora los presentan más como SS, o los Death Troopers, por ejemplo, que claramente son como Hollywood se ha alimentado bastante esos elementos. Otra mirada política es las tres sagas están alrededor de la misma familia, que son los Skywalker. Claro. Los Skywalker arrastraron a una galaxia entera a una guerra fratricida. Y eso podríamos trasladarlo a las guerras del siglo XVIII, siglo XIX en Europa, donde primos se enojaban, obviamente. Es un muy buen punto. Es como ese meme, ¿no? Ese meme donde aparece, lo mandan a negociar un tratado comercial y desata una guerra intergaláctica. Exactamente. Es interesante el punto, no lo había escuchado. En realidad, me acuerdo que una vez ¿te acuerdas que una vez conversábamos sobre la Star Wars original y tú decías que el Imperio Contraataca era muy importante porque pasa a transformarte en una saga familiar, en un conflicto familiar, algo que había empezado derechamente como una lucha política de distintas facciones. Exactamente. En ese momento se transforma en una saga familiar y derechamente ya la historia de la película toma otra envergadura. Un pensamiento lateral es que va a ser de Star Wars si los Skywalker. No, pues ya se acabó, me imagino. No se acaba. No se acaba. Pero básicamente ya no va a ser Skywalker. No, y claramente los últimas bueno, no he visto la última, pero la última película. Si el título dice Rise of Skywalker, porque derechamente viene está esta teoría que te había comentado, que Skywalker en realidad no era una familia, sino que era un grado dentro de los Jedi. Es un tipo de Jedi. Claro, una suerte de... Claro, entonces el Rise llegaría a un estado mucho más alto de la fuerza, ¿no? Les voy a contar unas 4 novelas y ustedes me pueden interrumpir al respecto. No las he leído todas, pero sí las encuentro muy interesantes desde el punto de vista político. La primera de ellas, y la que es derechamente un comentario social y político, es Los Desposeídos de 1974 de Ursula K. Le Guin, donde está el planeta Urras, en donde están los capitalistas que
el planeta Urra es rico en recursos naturales, versus Anarres, que es la luna del planeta Urras, y donde han sido expulsados los anarquistas que en algún momento, 200 años antes, trataron de tomar el poder en Urras. Pero esta luna es mucho más pobre. Ellos se rigen por un anarquismo taoísta, en donde pueden compartir todo. Y de hecho hay un elemento muy interesante en la novela, es que Ursula K. Le Guin utiliza el lenguaje para construir sociedad. Ellos no dicen yo tengo un pañuelo y te lo presto en Anarres, sino que dice yo poseo un pañuelo y lo comparto contigo, que es una forma de eliminar la propiedad privada. Bueno, es la historia de Chebec, que es un científico en Anarres, y él trata de construir un sistema de comunicación intergaláctica. Está detrás de la teoría de la gran unificación. Exactamente. Básicamente no le creen en Anarres y tiene que viajar a Urras para juntarse con otros científicos y que se puedan armar este tipo de dispositivos. La historia cuenta, obviamente, el viaje de Urras, del científico Chebec de un lado a otro, y de cómo va cambiando sus puntos de vista, de cómo se van contrastando las dos grandes sociedades. ¿Algún comentario? ¿No? Pasamos a la siguiente. Sí, pasamos a la siguiente. Tenemos La luna es una cruel amante de 1966 de Robert Heinlein. Robert Heinlein es también una figura muy interesante porque es un libertario que, haciendo una reducción casi absurda, podríamos decir que es un izquierdista de derecha. Sí. Es una cosa extraordinaria el señor Heinlein en términos políticos. Sí, coquetea mucho con la anarquía. Tenéis por un lado Forastero en Tierra Extraña, que es ícono del movimiento hippie, por otro lado Starship Trooper, que es ícono teóricamente del fascismo militarista. Bueno, en La luna una cruel amante es el secreto del éxito, ¿verdad? Sí, obviamente que es el secreto del éxito. La colonia lunar se quiere independizar de la Tierra. Hay referencias a un anarquismo libertario reflejado en un acrónimo que es TANTAF, que significa There's no such thing as a free meal. No hay tal cosa como una comida gratis. Diciendo o tratando de decir que un bien ofrecido por alguien lo debe pagar otro. Aquí en la luna existe un pacto social entre individuos libres desde el punto de vista del capitalismo, que es una cosa propia de Robert Heinlein, el tratar de asociar la anarquía con el sistema capitalista, que es la base del libertarianismo. Les dejo la palabra. Yo ya comenté un poco de Heinlein. Él va a tener distintas aproximaciones políticas, va a estar muy influenciado por su señora, ¿no es cierto?, por su esposa. El parte más cercano a las ideas de izquierda y se transforma hacia estas otras ideas, y termina siendo lo que se define un libertariano, ¿no es cierto? Esta idea de un capitalismo desbocado, ni siquiera no regulado ni siquiera por los propios mercados, sino que donde el individuo básicamente está solo frente al otro individuo. Es una locura, digamos, pero sí, yo creo que a mi juicio es la real como visión de Heinlein, en el sentido es un individualista, claro, a rajatabla. Claro, como tú estás solo en el mundo, depende solamente de ti, y puedes lograr lo que tú quieras, pero no va a depender de otro, vas a estar en competencia también. Sí, una filosofía de la voluntad. Claro. Puertas del Verano, por ejemplo, también muestra eso bastante. Exactamente. Otra interesante novela es Down Bellow Station de 1981, que es de Caroline Jennings Cherry. Está situada en el universo Alianza Unión que tiene ella. La estación espacial se sitúa sobre el mundo de Penn y se utiliza como punto neurálgico para el tránsito de diversas rutas hacia diversas partes de la galaxia. Pues también están en medio de un conflicto generalizado que se llama la Guerra de la Compañía,
Y quizás, y aquí te voy a pedir ayuda, es un antecedente para Babilonia 5, que es la serie de televisión que vimos en los años 90. Y obviamente hay mucho dentro de la obra de Caroline Janicherry, es que me acuerdo de haber leído la saga de Chanur, que es una gran saga de space opera de 1981 más o menos. Está muy llena de política y de conflictos sociales, a un nivel que de repente no alcanzaba sí, no alcanza a apreciarse. Tú lo sientes, pero no alcanza a escribir. Es tan densa el hecho de esta mezcla de sociedad y política. Es demasiado demasiadas cosas metidas en muy poco espacio. Y precisamente la estación de Umvelu, imagínense ustedes una estación llena de muchas razas, de muchas culturas, de muchas formas de vida, el nivel de estrategia diplomática y política que tienes que utilizar para mantener la paz social, el contrato social dentro de la estación. No, claramente hay un paralelo con Babilonia 5. Babilonia 5 pero a ver, el tema de Babilonia 5 hay dos bandas, ¿no es cierto? Está el conflicto grande, que es el conflicto de las razas aliadas contra las sombras, y ese es un conflicto externo, es una guerra entre especies que escapa un poco a la matriz del conflicto social interno. Pero también hay un conflicto social interno en Babilonia 5, que es la lucha contra el presidente Clark, ¿no es cierto?, que es la autoridad de la Tierra, y al cual se revela Babilonia 5 y se genera una especie de guerra civil y que tensiona la serie desde el principio, desde que matan al presidente anterior hasta ese momento. Y esa lucha es bien interesante, porque lo mencionaba en algún momento. Esa lucha es una rebelión, y me sirvió para explicar esta diferencia entre una rebelión civil y una rebelión militar. En Babilonia 5 lo que vemos es una rebelión militar, es una facción importante del ejército que se rebela contra el presidente y arrastra un grupo de civiles, pero básicamente es una revuelta militar. Que es quizás mucho más realista que otras posibilidades, porque en el fondo una revuelta con aspiraciones de éxito en términos, o sea, cuando una revuelta toma las armas, es mucho más factible que triunfe efectivamente si hay al menos una facción del ejército apoyándolo. Sí, ahí deriva la guerra civil. Claro. Y por último quisiera llamar la atención sobre un escritor que se llama Cory Doctorow, que es conscientemente político y es de la última camada de escritores de ciencia ficción. Bueno, no es tan reciente, pero siempre pone su buena cuota de política y su mirada sobre la sociedad actual. Muy militante, de hecho. Y él es activista por la liberación de las leyes del copyright y de los derechos digitales en Internet. No, y él es claramente comprometido con la ideología marxista. No sé si creo elementos de Frankfurt, pero no tengo muy claro todo eso, pero claramente marxista, y lo reconoce claramente y genera su discurso desde esa mirada siempre, digamos. No puede confundirse, y uno agradece también que seamos claros de lo que estamos hablando. De hecho, él libera sus libros, por lo menos los primeros 3 libros. Yo me acuerdo que los liberaba por la licencia Creative Commons, que es el copyleft, que es lo contrario al copyright, donde tú puedes compartir tu trabajo con las personas poniendo ciertas condiciones. Sí, pero ahí también tenía autores más bien asociados al antimonopolismo, neoliberalismo antimonopolista, digamos. Claro. Me acuerdo me parece que en Taucero Sergio Amira hizo la traducción de uno de sus cuentos, que se llama iRobot. Pero me acuerdo específicamente de un cuento que me pareció muy bueno, sobre un tipo con su chico que tenía una impresora tridimensional y podía hacer el tipo, esto un futuro no distópico, pero sí ya muy capitalista en el futuro cercano. Y este tipo tenías que tener un permiso para imprimir partes y piezas, y lo que hace este tipo es imprimir piezas para reparar enseres o utensilios, línea blanca, lo que estaba penado en su momento porque eso impedía a las personas adquirir un bien nuevo y mantener la producción.
destruía la base de producción. Por lo tanto, en este futuro estaba penado hacer este tipo de arreglos. Un anillo al reloj. Exactamente. Tú dijiste iRobot, lo que pasa es que Cory Doctorow es de las personas que escribe cuentos con títulos que ya han sido usados también antes. Sí, porque viene obviamente la referencia de Yo Robot, de Isaac Asimov. Aquí me recordaste a Rubik, metiéndole monedita a todo. No voy a ir al baño si no le metí una monedita a tu inodoro. Eso puede pasar con el internet de las cosas, por decir, claro. Hay una segunda pregunta para la mesa. La ciencia ficción al servicio de los regímenes políticos. Complejo, difícil. ¿No tengo un programa sobre ciencia ficción china? De partida. Sí. ¿No hay ningún espía chino escuchando? Sí, primero, sí, yo creo que la expectativa alrededor de John Campbell fue apoyar. Yo no sé si le pidieron, no creo. Yo creo que simplemente John Campbell, por su propia ideología, puso la ciencia ficción al servicio de la ¿cómo llamarlo? De la hegemonía norteamericana, por no ser más claro. De la contención. ¿Ya? Por otro lado, los rusos tuvieron una muy mala lógica al entender la ciencia ficción. La Unión Soviética parte marcando la ciencia ficción como una literatura burguesa y que separa al individuo del pensamiento marxista. Entonces partimos re mal ahí y hay periodos bien oscuros, tanto en la Unión Soviética como en Cuba, respecto de la ciencia ficción. Eventualmente se empieza a escribir ciencia ficción y se empiezan a aceptar cuando ya las cosas, pero la partida fue bastante hostil respecto al género. No conozco mártires de la ciencia ficción, pero sí sé que partieron complicados. Y lo de China es otro tema. No sé si quieren comentar lo de China, pero... Si bien los escritores de ciencia ficción hacen por convicción obras políticas, en el caso de los rusos había una mayor presión para hacerlos. Y eso a través de todo Pero estaba más cercano al realismo. O sea, igual había una sospecha inherente sobre la literatura fantástica de la Unión Soviética. Bueno, pero eso fue durante, no sé, por los primeros 20 años. Después, en los años 60, me acuerdo de leer varias antologías de la editorial Mir, en donde los escritores de ciencia ficción rusos no solamente ponían los valores socialistas sino que utilizaban derechamente la ciencia ficción como propaganda. Sí. Eso también se replicaba con los norteamericanos. Aunque, claro, de manera un poquito menos explícita. Incluso uno puede ver tempranamente ya con Frederick Paul ciencia ficción norteamericana que es crítica a Estados Unidos. Ahora, yo creo que la diferencia está en que en el caso ruso había un aparato del Estado en donde promovía y en algunos casos incentivaba eso. Y censuraba lo contrario. Ahora no sé, no tengo antecedentes en el caso norteamericano si había algún departamento de Estado tratando de crear ciencia ficción con una cierta intención. No lo creo. Durante el macartismo yo creo que indudablemente hubo algo de eso, y hubo bastante presión sobre ciertos escritores. Pero no sé, no conozco un caso específico. Yo creo que si hay una influencia, sea por lo seguro, o sea por el cine, en el fondo. Sí, en el cine sí. En el cine sí. Hollywood ha apoyado siempre la arquitectura de Estados Unidos, en gran medida, en muchos casos. No, y el macartismo le cayó pesado a Hollywood. Ahora viene la segunda parte. ¿Existe ahora algo parecido? ¿A qué? A una ciencia ficción dirigida al incentivo o con incentivos políticos. Yo creo que la única que está intentando hacer algo o ideológicos. O sea, y tampoco. Sí. ¿En sistemas políticos actuales? Sí, pero. Ya lo hablamos cuando tocábamos ciencia ficción china, de que había una influencia muy importante de parte del gobierno, del Estado, del régimen, en promover, seamos claros, en ejercer censura. Y en colocar a la ciencia ficción como un elemento de exportación que representa también a China o su modelo actual.
la influencia yo creo que en lo que es publicación u otras es importante. Yo no sé ahora en esta futura idea de hacer la convención del 2023 en Chengdu va a tener también el apoyo, va a estar dirigido, es lo más probable. Me parece que eso es inevitable. Yo creo que, y tanto también lo que tú dices, censura o no, yo creo lo mismo. Es decir, no solamente con la ciencia ficción, va a ser con todo otro tipo de arte. A ver, el discurso de Janet Eng, donde criticó a Campbell, pero claro, todos se acuerdan de que criticó a Campbell. Yo vi el discurso y la mitad del discurso sobre Campbell, pero la primera mitad es un ataque frontal a China. ¿Ya? Ella apoya, ¿Por lo de Hong Kong? Claro, apoya a Hong Kong y habla contra China. Yo veo muy difícil que Janet Eng pueda entrar a la convención allá, ¿no? Entonces no irá. ¿Ah? No irá entonces. No, pero no creo que porque ella no quiera. Ah, bueno. Obviamente que va a haber una yo creo que una elección o una, no creo que una selección. Mira, en el caso de China, podemos decir que es diferente a los ejemplos que ustedes han dado sobre los rusos y los norteamericanos, y se ve más una instrumentalización de la ciencia ficción, pero desde el punto de vista de difundir la ciencia y la tecnología dentro de la población china. También. Sí, también parte de eso. Ahora, yo me acuerdo cuando estuve allá en Dublín en la convención, hubo uno o dos paneles sobre ciencia ficción china, y hubo uno donde de hecho se refirieron a novelas que han sido censuradas. O sea, este era un panel de hecho por representantes chinos que habían venido allá, escritores, traductores, no recuerdo los nombres, y hablaron obviamente de distintos aspectos de la edad, etcétera, pero también se refirieron, por ejemplo, a The Fat Years, que está prohibida, que es una novela que salió en Hong Kong. Yo pensé que no la iban ni siquiera a mencionar. Y yo sé de uno de los autores famosos actualmente que definitivamente no le dejaron publicar su última novela, pero no se puede. Ya, entonces, chicos, vamos cerrando. Me gustaría hacer reseñas de 2 horas volviendo a Latinoamérica y terminar con Latinoamérica. La primera es El Eternauta de 1957, que es un cómic, es una novela gráfica de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López. Y la ciencia ficción en Latinoamérica se gatilla básicamente desde el sentido político cuando tenemos golpes de Estado y regímenes autoritarios. Sí. Por lo tanto... incluso antes. Por lo tanto, el Eternauta más o menos se basa más o menos en Buenos Aires, que amanece bajo una capa de nieve tóxica que mata al contacto, y es obviamente el ataque de una invasión extraterrestre, alienígena. A partir de esto se arman grupos armados en la ciudad para resistir, y obviamente esto se lee como... o la intención era leerla a través de los golpes de Estado que Latinoamérica constantemente sufre. Y finalmente quería llamar la atención sobre 2010 Chile en Llamas, que parece que solamente erró por 9 años, que es de 1998, de Darío Oces, que es una distopía, en donde estamos en un Chile que está balcanizado, muy dividido, y en la bancarrota ecológica debido a la acción de las megacorporaciones. El ejército está privatizado y solo unos pocos recuerdan cómo era antes de eso. Después de una derrota futbolística estalla la revolución. Es que eso es lo más notable en la novela, en realidad, que sí. todo parte por una derrota en el fútbol. Exactamente, porque el fútbol era el opio del pueblo, y los peruanos nos ganan, ¿no? Los peruanos nos ganan y ahí queda la pelota. Y como quienes habían venido a Chile no eran los venezolanos, sino que habían sido los peruanos, y teníamos como 1 millón de peruanos en la periferia de Santiago, sí, que a la escoba. El presidente está de visita en otro, es imposible de contactarlo. El Congreso está compuesto por gente de la farándula, y de hecho le llaman la bancada de los payasos. Y entre medio de todo esto muere el general, que obviamente todos sabemos quién es el general, y su cuerpo se vuelve un objeto de deseo para muchos. Hay muchos actores tratando y la historia parte con el alférez Alvear, que tiene la misión de ocuparse de los restos del fallecido. Obviamente que es una sátira político-social. No, sí, muy interesante. Bueno, maestro,
Creo que hemos hecho un barrido. Quedan muchas horas afuera y podríamos haber tomado muchas otras. La Silver, la estación Hawksville. Tocar era interesante lo que nos decía el otro día Wilber sobre Star Trek, que Star Trek en un momento sí fue una visión súper blanca, súper limpia del futuro. Nos quedó Metrópolis. Para partir de las películas y de las nuevas series. Bueno, no está Wilber para el experto. Estimados auditores, bueno, con esto concluimos nuestro capítulo de Los Hombres en el Castillo. Esperamos que nuestro próximo capítulo, si es que no ocurre una invasión extraterrestre o algo por el estilo, sea efectivamente ciencia ficción blanda. Que sea mejor Chile. Todos esperamos eso, sin duda. Y hasta la vista, estimados.